Fue una aristócrata perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría y cometió crímenes en serie motivados por su obsesión por la belleza. Erzsébet tenía el récord Guinness por ser la mujer que más asesinó en la historia de la humanidad. Muy buenas noches, yo soy Arcano. Hoy les hablaré de los primeros asesinos de la historia de los cuales se tiene registro. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta, comentar y compartir el video para que sigamos creciendo. Ahora, ponte cómodo y por ningún motivo permitas que la sugestión se apodere de ti. Comencemos. Noble y asesino en serie francés del siglo XV. Devenido mariscal tras su participación en la Guerra de los 100 años, amasó una gran fortuna. Su fama en los pueblos franceses cambió cuando se descubrieron sus atrocidades. Pudo haber sufrido una grave esquizofrenia. El carácter despiadado de sus crímenes parecía contrario a su exacerbada fe cristiana. En 1422, Giles raptó a su suegra y la encerró a pan y agua hasta que cedió los castillos que él exigía. El delfín Carlos cedió un ejército a Giles y a Juana de Arco para liberar Orleans del asedio inglés. Giles llegó a decir que Juana era Dios y que si debía matar por su mandato, lo haría. Se convirtió en su escolta y protector, salvándola en varias ocasiones durante los fragores de las batallas. No pudo evitar la muerte en la hoguera de Juana de Arco, pese a que contrató un pequeño ejército de mercenarios. Giles se refugió en el castillo de Tifauges y dejó salir sus instintos más perversos. En su afán por procurarse víctimas, sus servidores buscaban niños y adolescentes, prometiéndoles que los harían pajes del señor de Rais. Entre 1432 y 1440, se llegaron a contabilizar hasta 1000 desapariciones de niños de entre 8 y 10 años en Bretaña. Giles y sus esbirros se dedicaban a torturar, vejar, humillar y asesinar a los niños previamente secuestrados. El obispo de Nantes, Jean de Malestroit, investigó las desapariciones y dio con el responsable. Giles de Rais se entregó y fue llevado a juicio. Al principio se declaró inocente, pero durante una de sus crisis de personalidad ratificó sus asesinatos. El día 26 de octubre de 1440, Giles de Rais, habiendo rechazado la gracia real que se le extendía por ser par de Francia, fue ahorcado en Nantes. Fue una aristócrata perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría y cometió crímenes en serie motivados por su obsesión por la belleza. Erzsébet tenía el récord Guinness por ser la mujer que más asesinó en la historia de la humanidad, con 630 muertes. Según algunas fuentes, los crímenes atribuidos a la condesa pudieron ser ficciones de sus enemigos en un contexto político muy complejo. Se hallaron en su castillo numerosas muchachas torturadas y un montón de cadáveres esparcidos por los jardines. En 1612 se le inició un juicio en Vitzé. Erzsébet no compareció acogiéndose a sus derechos nobiliarios. Quienes sí lo hicieron, por la fuerza, fueron sus colaboradores. Su mayordomo testificó que en su presencia habían sido asesinadas como mínimo 37 mujeres de entre 11 y 26 años, y que a 6 de ellas las había reclutado él personalmente para trabajar en el castillo. La acusación se concentró en los asesinatos de jóvenes nobles. Los de las siervas carecían de importancia. En la sentencia todos fueron declarados culpables. Los seguidores de Erzsébet fueron decapitados y sus cadáveres quemados, pero por su condición de noble, la ley impedía que ella fuese procesada. Así es que la condenaron a cadena perpetua en confinamiento solitario. Fue encerrada en la mazmorra de su castillo. Se sellaron puertas y ventanas, dejando un orificio para pasar la comida. Luego de 4 años, Erzsébet murió el 21 de agosto de 1614. Quisieron enterrarla en la iglesia de Kácsy, pero los habitantes locales se opusieron. Fue enterrada en el pueblo de Exed, en el noreste de Hungría. Uno de los asesinos más jóvenes de la historia del crimen. Se dice que su padre era alcohólico y que por cualquier motivo desnudaba a sus hijos y los aporreaba hasta sosegarse. La apariencia de Pómero inspiraba miedo. Era muy robusto para su edad.
Sus rasgos faciales eran poco favorecedores. Su ojo derecho carecía de iris y pupila, lo que le daba un aspecto aterrador. Los ataques del joven Pomeroy se volcaban hacia niños menores que él. Cometía atrocidades y mutilaciones. Enterraba agujas en el cuerpo de sus víctimas. Las pistas para hallarlo no tardaron en producirse, ya que su ojo totalmente blanco lo hacía fácilmente reconocible. Identificado por una de sus víctimas, fue puesto bajo arresto. Cuando le pidieron explicaciones, solo dijo: "No pude evitarlo". La sentencia indicó que ingresara en un reformatorio juvenil hasta los 18 años, pero a los 14, Pomeroy salió en libertad condicional. Entonces comenzaron sus salvajes asesinatos. Nuevamente detenido, su madre debió vender su tienda de ropa, ya que todos los que conocían la historia la evitaban. Cuando comenzaron las remodelaciones, encontraron en el sótano de la tienda el cadáver de una niña enterrado en un montón de cenizas. Pomeroy fue declarado culpable el 10 de diciembre de 1874 y sentenciado a la horca, pero ningún gobernador se atrevió a firmar la sentencia de un chico de 14 años. No había precedentes en la historia penal. Se le dio cadena perpetua en una situación de completo aislamiento. La única persona que lo visitó fue su madre. En 1917, tras 43 años de aislamiento, se le permitió integrarse con el resto de los presos. Pasó los 2 últimos años de su vida, plagado de enfermedades y en franca agonía. Murió el 29 de septiembre de 1932, sin mostrar remordimiento por los crímenes cometidos. Su nombre real era Herman Webster Modget, un don Juan del crimen, especialmente atraído por las mujeres con fortuna. En su primera etapa, sedujo, robó e hizo desaparecer a varias viudas ricas. Luego construyó el Holmes Castle, un supuesto hotel que en realidad era una casa del crimen, con grifos de gas para asfixiar a sus ocupantes, montacargas para bajar los cadáveres a una bodega con cubetas de ácido sulfúrico, y una habitación con instrumentos de tortura. Una de las máquinas instaladas llamó especialmente la atención de los periodistas. Era un autómata que servía para hacer cosquillas en la planta de los pies de las víctimas. Holmes las escogía con precaución. Tenían que ser ricas, jóvenes, guapas, estar solas y para evitar visitas inoportunas, su domicilio debía situarse en un estado lo suficientemente alejado. Cuando las rentas del hotel cayeron, Holmes incendió el último piso para reclamar el seguro sin pensar que la compañía podría hacer una investigación antes de pagárselo. Descubierto, se refugió en Texas. Allí elaboró otra operación criminal. La idea era sencilla: un cómplice, llamado Pitesel. Debía contratar un seguro en una compañía de Filadelfia. Luego se presentaría como suyo, un cadáver anónimo desfigurado por un accidente. Compartirían el dinero del seguro, y Pitesel se refugiaría durante un tiempo prudencial en Latinoamérica. Al poco tiempo, Holmes cambió de planes y mató realmente a Pitesel. Evitó lo del cadáver desfigurado y se quedó con todo el dinero, ya que luego se deshizo de la señora Pitesel y de sus hijos. Una vez detenido, la policía registró su hogar con los resultados imaginados. Holmes fue condenado a muerte por el Tribunal de Filadelfia y ahorcado el 7 de mayo de 1896. Cinco crímenes perpetuados en Whitechapel en 1888 revolucionaron a Londres y al mundo entero. Durante años, investigadores, detectives, policías y aficionados han tratado de determinar sin éxito el nombre del asesino. Jack el Destripador es el asesino en serie más famoso de la historia, un misterio sin resolver. Su breve reinado de terror comenzó el 31 de agosto de 1888, aunque se sospecha que 2 asesinatos anteriores también habrían sido obra suya. Su apodo se originó a partir de una carta escrita por alguien que se adjudicaba los asesinatos bajo este alias, y como resultado de su difusión a través de los medios, el apelativo pasó a ser conocido por el público. Varias fuentes consideran que la carta fue elaborada por algún periodista para aumentar el interés en la historia. Con frecuencia, la leyenda de Jack el Destripador presenta a un asesino inteligente, eficaz, burlón, astuto, frío y obsesivo. Los ataques que se le atribuyeron involucraban a mujeres prostitutas de barrios pobres
y tenía un modus operandi distintivo, que consistía en estrangulación, degollamiento y mutilación abdominal. La extracción de los órganos internos de las víctimas llevó a pensar que el asesino tenía conocimientos quirúrgicos. Por otra parte, los rumores de que los asesinatos estaban relacionados entre sí se intensificaron en septiembre y octubre de 1888, periodo en el que apareció una gran cantidad de cartas escritas por uno o varios sujetos anónimos, enviados a Scotland Yard y a diferentes periódicos. Una de las misivas incluía medio riñón humano de una de las víctimas. Debido al carácter brutal de los crímenes y la orientación con que los medios de comunicación decidieron difundirlos, todo el mundo entendió que se trataba de un único asesino. La amplia cobertura de prensa estimuló que estos crímenes alcanzaran notoriedad internacional, aunque no había podido establecerse con certeza que los crímenes estaban conectados entre sí. La leyenda de Jack el Destripador rodó como si fuera cierta. Los homicidios jamás fueron resueltos. Esto favoreció la proliferación de ciertos detalles basados en parte de la investigación y también en el folclore y la ficción. Asesino en serie alemán que, protegido por su foja de servicios en la Primera Guerra Mundial, mataba a sus víctimas y vendía la carne en el mercado negro, cerca de la terminal del ferrocarril de Silesia. La guerra y la posterior depresión de la economía hicieron que creciera el hambre en Alemania. Esto, sumado a su pasado como carnicero, le facilitó la venta. En agosto de 1921, fue arrestado en su apartamento de Berlín, después de que los vecinos escucharan gritos y ruidos de lucha. Cuando se presentaron, los policías encontraron a una mujer recientemente asesinada en la cama. Grossman fue arrestado y acusado por asesinato. Los vecinos relataron que habitualmente era acompañado por mujeres jóvenes, a las que nunca veían salir de su casa. No se sabe con certeza cuántas víctimas cayeron en las garras de Grossman. Según sus propias declaraciones, había aniquilado al menos a unas 50 mujeres. Grossman se colgó en la celda mientras esperaba la ejecución de su pena de muerte. Una tarde de 1909, Landru acudió a la cita de una desconsolada viuda llamada Madame Isoret, que en un anuncio de prensa ofrecía su patrimonio a cambio de la compañía de un hombre. Con promesas vanas, logró llevarse 20.000 francos. La mujer lo denunció y Landru fue arrestado. Durante esa condena perfeccionó su sistema de seducción a viudas solitarias, pero incorporó el asesinato para evitar la denuncia. La Primera Guerra Mundial aumentó el número de viudas. Landru publicó anuncios de este estilo: viudo, 2 hijos, 43 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social, desea conocer a viuda con deseos matrimoniales. Cientos de mujeres respondieron a su propuesta. Así, Landru seleccionaba a las más rentables, les prometía matrimonio y cuando se aseguraba cierto monto de dinero, las asesinaba. Mientras tanto, llevaba una vida normal y se mostraba como un padre atento y un marido generoso. Terminada la guerra, los parientes empezaron a buscar a sus familiares desaparecidos. El cerco comenzó a estrecharse. La clave la dio la hermana de una víctima que acudió a la policía cuando vio al supuesto pretendiente de su hermana desaparecida comprando obras de arte en una tienda. La policía interrogó al vendedor y obtuvo la dirección donde detuvo al asesino. Las pruebas comenzaron a brotar de la tierra. El juicio duró 2 años y fue uno de los más recordados en París. Landru reconoció haber engañado, pero jamás asesinado. El 30 de noviembre de 1921, sería condenado por 11 asesinatos probados, aunque la policía calculó que el número de víctimas superaba el centenar. Al año siguiente, fue guillotinado. En 1963, se descubrió por accidente una carta de Landru, en la que reconocía ser el autor de los crímenes. Su historia fue llevada al cine por Claude Chabrol ese mismo año. En 1947, Charles Chaplin hizo un film inspirado en El psicópata. Tenía la compulsión de descuartizar y comer niños. En 1890, Fish comenzó a violar a muchachos jóvenes de clase baja en Nueva York. En 1898, se casó con una mujer 9 años menor que él
y tuvieron 6 hijos. Fue sentenciado a prisión, acusado de malversación de fondos. Al salir, mientras se desempeñaba como pintor de casas, violó a más de 100 niños, la mayoría menores de 6 años. Entre 1910 y 1924 intentó asesinar a varias personas. No llegó a consumar ninguno de estos crímenes. Fish decía escuchar instrucciones del apóstol Juan. En 1917, su esposa lo dejó. En 1928, Fish, de 58 años, asesinó a la niña Grace Bott. La policía detuvo a otro hombre por error. 7 años después, los padres de Grace recibieron una carta anónima en la que el asesino relataba con detalle el crimen. Esto condujo a la policía hacia Albert Fish. Su juicio comenzó en marzo de 1935. Fish alegó que Dios le ordenaba matar y violar a los niños. Los informes psiquiátricos indicaban pedofilia y masoquismo, pero no se certificó su locura, y el juez ordenó su ejecución. En el juicio confesó que sentía un deseo irresistible de comer carne cruda y bailar desnudo en las noches de luna llena. Fue ejecutado en 1936. Asesino en serie húngaro. Se cree que mató a 23 personas, incluyendo a su esposa y al amante de ella, cuyos cadáveres conservaba en bidones de metal. Sus crímenes quedaron al descubierto en 1916, mientras él estaba en el frente de batalla. La escasez de gasolina ocasionada por la Primera Guerra Mundial llevaron a las autoridades a confiscar la gasolina que Kiss decía tener almacenada en su propiedad, pero en los recipientes encontraron 24 cadáveres conservados en alcohol correspondientes a 23 mujeres que habían sido estranguladas y un hombre, que luego se comprobó era el amante de su esposa. Asimismo, descubrieron correspondencia que indicaba que Kiss seducía mujeres escogiendo a sus víctimas entre las que carecían de familia. Cuando las autoridades intentaron detenerlo, Kiss desapareció del hospital de heridos de guerra en Serbia, donde estaba convaleciente, usurpando la identidad de un joven soldado fallecido. Por eso, se creyó que Kiss había muerto. Luego creyeron verlo en Budapest o en el metro de Nueva York. Se rumoreó que había muerto de fiebre amarilla en Turquía, que estaba en la legión extranjera, y hasta que había sido visto trabajando como seguridad en un edificio. Su destino final aún es incierto. Nacido en Hannover, provenía de una familia desastrosa, de padres alcohólicos que se agredían físicamente todo el tiempo. La madre de Harman trataba a su hijo como si fuera una niña y lo vestía con ropa femenina. A los 17 años, Harman fue fichado por la policía por acosar a adolescentes. En 1919, cuando tenía 40 años, cometió su primer crimen. Luego le siguieron muchos otros. Acudía a la estación de autobuses de Hannover, donde había decenas de chicos buscando empleo. Les prometía trabajo y comida. Los llevaba cerca del río Lane, los violaba y de un mordisco les seccionaba la carótida y la tráquea. Todo este macabro ritual lo llevaba a cabo con su amante, Hans Granz. Una vez muertas, deshuesaba a sus víctimas y vendía su carne asegurando que eran de cerdo o de caballo. El 17 de mayo de 1924, unos niños localizaron un cadáver en el río Lane. Las autoridades ordenaron el drenado del río y encontraron restos humanos. Detenido, Harman confesó sus crímenes. Admitió haber matado y practicado canibalismo con unos 40 niños. El 15 de abril de 1925 fue decapitado por orden del juez. El carnicero de Hannover no pidió clemencia, aunque afirmó estar poseído. Su compañero de horrores, Hans Granz, fue condenado a cadena perpetua, pero se le conmutó la pena por 12 años de prisión. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué piensas acerca de estos perversos personajes? Dinos si te gustaría profundizar más en alguno de ellos. Nos vemos en un próximo video.